sí. Ustedes me conocen a mí, pero yo a ustedes no. En general están a cámara cerrada ustedes. Ajá. Bueno, yo voy a tratar de escribir en este. ¿Saben por qué? Para así, si logro grabar, para pasarle a los compañeros. Ahí más o menos se ve. Sí. ¿Sí? Al menos reflejo que en casa, me parece. Yo voy a ver si consigo que me permitan venir acá a dar clases siempre desde acá. Bien. ¿Qué dudas tienen? ¿Ninguna duda? No tengo una específica. Todo lo pasaría el lunes porque el lunes lo puedo hacer. El lunes. Entonces no sé qué día vengo de la clase. El lunes lo que dimos fue combinatorio. ¿Vos trajiste alguna consulta? Yo tengo el plasma acá y estoy buscando un ejercicio de sumatoria. Bien. Vos, nada, vos querés escuchar. Bien. Hola, ¿cómo andás? ¿Eh? Sí, claro, sí, claro. El lunes. El lunes, al final de la clase, hicimos un poquito de módulo 5 y al principio de la clase, eso el lunes te hablo. ¿Qué hicimos? Repasamos sumatorias y eso, suma de progresiones y después ayer vimos combinatorio. ¿Vos qué duda tenés? No, en realidad venía con usar la facultad. ¿Quién no venía? Está bien. Bueno, ¿vos lo encontraste o no? Sí, me anda un poquito lejos el teléfono igual. Ahora... Bueno, pero más o menos decime qué era. Si no lo invento, no son parecidos. Les comento que acá está el Wi-Fi libre, porque yo pude abrir la computadora sin problema. No les digo por si necesitan usar el teléfono para buscar algo. Bien. Acá me aparecen todos con contraseña. Se llama alumnos 5. Alumnos 5. La contraseña. Y sin problema. Sí. Salvo que la mía ya tenga la contraseña. En un momento la tramitaste y quedó guardada. Quedó guardada. Yo la tengo guardada en el Claro. Como no cambia de computadora, sigue siendo la misma. Que a veces, viste, si cambias de dispositivo, es permanente. Bueno, pero decimos más o menos cómo era el ejercicio. Yo no lo quise bajar. Tenés ahí los apuntos. Ahora.
¿Y ustedes cómo les fue en el parcial? ¿Qué notas tienen? Yo, ¿Dos? Vamos a hacer un 7. 55. 64. O sea, ustedes están promocionando, el más problemático es el ¿Cuánto funciona? con 60. ¿La pragmática cuándo era? Más cerrado, ¿no? No, a mí no me El 10. ¿Eh? El 10 ahora se va. Yo, para lo burocrático, soy desastrosa. Bueno, a ver qué, dale. Un consejo formado para Alicia, Berta, Carlos, Darío, Elena. Ah, pero eso no, eso es Sí, es combinatorio. combinatorio. Bueno, ese lo hicimos ayer. Ujú. Uno parecido habíamos hecho. No, hicimos el mismo. Berta, Carlos, Darío, Carlos, Darío. ¿Qué más? Elena y Francisco. Sí. Deben elegir un presidente, un secretario y un tesorero. ¿De cuántas formas pueden hacerse? Bien. Y después tiene otras partes Sí. ese ejercicio. Bueno, del capítulo 5, El capítulo 5, ejemplo 2.2. bueno, entonces, ustedes piensan que no, lo que tienen que entender es que primero las dos cosas que hay que interpretar, ¿no? Una persona no puede ocupar dos cargos a la vez. Vale. ¿Está bien? Primero. O sea que si tenemos 5 personas, una de ellas será presidente, secretario y tesorero. Como no dice nada el problema, cualquiera puede ir de presidente, de secretario o de tesorero. ¿Está bien? Bueno, en esa parte no dice nada. Entonces, tampoco dice nada que tenga que ser una lista particular, porque a veces hay condiciones que uno quiere, bueno, si yo entro a la comisión, yo quiero estar con fulanito. Eso no está dicho. O sea que es independiente quién ocupa cada puesto. Eso es importante de pensar, que sean independientes los puestos nos va a permitir aplicar el método de la multiplicación, o principio de multiplicación. Es decir, por cada elección de presidente voy a tener una elección de secretario y voy a tener una elección de tesorero, para cualquiera de los puestos. Ahora, ¿se acuerdan que el otro día analizamos que era, qué tal? Era lo mismo comenzar a cubrir los cargos de arriba para abajo, del medio, no importaba cómo empezaba a cubrir. Entonces, tenemos 5 candidatos para presidente. Cuando yo acá pongo 5, quiere decir que esta es la cantidad de posibilidades de elección de un presidente. Ahora tenemos que poner un secretario. Ya hay una persona que va a ocupar este lugar. O sea que de los 5 que tengo, para llenar el secretariado, necesito 4 candidatos. Mejor dicho, tengo a disposición 4 candidatos. Ya ocupé 2, por lo tanto me quedan 3 sin estar en ningún puesto. ¿Qué tal, chicos? Entonces, esto va a ser 3 los candidatos a ocupar acá. Entonces va a ser 5 por 4 por 3. Ese es el número. Entonces, ¿qué tipo de problema es? Voy a hacer hincapié en esto. Es un problema que tenemos 5 personas, importa el orden, tenemos 5 objetos, importa el orden. Porque una cosa es ser presidente, otra cosa es ser tesorero, otra cosa es ser secretario. Es decir, importa el lugar que ocupa. Y no intervienen todos. ¿Por qué digo que no intervienen todos? Porque de esos 5 vamos a quedarnos con 3 para ocupar los cargos. Entonces es un tipo de problema.
que importa el orden, tenemos más objetos que puestos a cubrir, ¿está bien? O objetos a elegir, pensémoslo en general, independientemente de que sean personas, son objetos, ¿está bien? Tenemos 5 objetos, de los cuales nosotros vamos a elegir menos que la cantidad que tenemos, vamos a elegir 3, e importa el orden. Entonces, el número que yo estoy buscando es este. Es 5 por 4 por 3. Bien, ya les voy a decir lo siguiente. Que esto está claro, que si ustedes a esto lo vamos a recordar que era factorial de n. Factorial de n es n por n menos 1, por n menos 2, así siguiendo y multiplicando hasta llegar al número 1. Bien, factorial de n es el producto de todos los números naturales de manera decreciente desde n hasta el 1. Entonces, acá vamos a completar hasta llegar al factorial de 5. Si yo completo, me falta el 2 y el 1, pero yo quiero que sea igual a lo anterior, o sea que voy a dividir por 2 por 1. ¿Está bien? Es decir, que esto resulta que es el factorial de 5 sobre el factorial de 2. ¿Y qué es ese 2? Esto es el factorial de 5 sobre factorial de 5 menos 2. Y, perdón, 5 menos 3. ¿Y qué es el 3? El número de objetos elegidos. ¿Qué es el 5? Está ahí y está acá. Es el número de objetos posibles. Esto lo remarco porque ahora vamos a ver algunas propiedades de generalizar este tipo de problemas. Y en este tipo de problemas, cuando yo lo generalizo, aparece ese número. Este va a ser lo que después que vamos a llamar es el problema típico de permutaciones de n tomados de R. Es el caso típico de permutaciones de n tomados de R. Cuando tenemos algunos objetos, de esos nos importa el orden y vamos a elegir nada más que R. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo sigue el problema? Tiene varias partes, a ver. ¿De cuántas formas puede hacerse si debe ser presidente Alicia o presidente? Alicia. Acá Alicia no estaba. Se lo pongo en Alicia. Bueno, entonces era Alicia. Alicia, bueno, entonces acá, si estaba Alicia, son 6, 5 y 3, ¿no? 5 y 4. ¿Está bien? Entonces acá hay un 6, y acá me va a quedar hasta acá, o sea que esto va a ser 6 por 5 por 4. Vamos a hacer lo mismo. Para llegar al 1, entonces empiezo a multiplicar por 3, por 2, o sea que acá voy a dividir por este cachito, que es factorial de 3, es decir, entonces va a ser 6 factorial. Esto es 3 factorial, este pedacito. Entonces es 6 factorial sobre 3 factorial. Donde 6 es el número de objetos posibles. Bueno, en este caso también es 3. 6 menos 3 da 3, ¿no? Bien. Entonces, sí. ¿Ese 6 menos 3 de dónde sale? Bueno, yo para que vaya viendo. El 6 menos 3 te da 3, ¿no? Sí. 6 es el número de objetos posibles. Y 3 es la cantidad de objetos elegidos. Porque vos elegiste un presidente, un secretario y un tesorero. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿cómo era la otra parte? Sí, Alicia.
debe ser presidente o Francisco debe ser presidente. Acá es importante la palabra o. ¿Bien? ¿Por qué es importante eso? Porque yo tengo que contar la cantidad de situaciones que se pueden dar cuando Alicia es presidente y sumarle la cantidad de situaciones que se pueden dar cuando Francisco es presidente. Cuando ustedes separan un problema de combinatoria con un no, lo que están aplicando es el principio de la suma. Es decir, no importa cómo resuelven cada parte, ¿está bien? Pero cuando hay un no, hay que calcular esto y sumar a lo que después dice o lo que pasa del otro lado. Son situaciones que hay que trabajar. Uno dice resuelvo por casos también, muchas veces. Resuelvo este caso o puede pasar esto. Y ese o matemáticamente se traduce en una suma. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos? Vamos a escribir acá. Presidente, secretario y tesorero. Cuando la presidenta es Alicia. Entonces, se dan cuenta que Alicia no juega ahora, ¿no? Tenemos a Alicia, Berta, Carlos, Darío, Elena y Francisco, ¿no? Me parece que. Entonces, cuando Alicia va de presidente, ya Alicia no juega más. Entonces, para ocupar me faltan ocupar dos puestos, secretario y tesorero. Entonces, para secretario puede ser cualquiera de estos 5. Pero ya ocupé uno con Alicia, otro para el secretario, ya hay 2 que no juegan más, entonces me quedan 4. Entonces esto es 5 por 4. Ahora vamos a ver qué nos pasa con presidente Francisco. Hola. ¿Qué decís? Tarde pero seguro. Camino un poquito de más hoy con el calor. Oh, ¿Qué tal? bien. Buenas tardes. Flavia. No sé quién, algunos son llegaron de las de la mañana. De las 3 y de la mañana no sé si vinieron. De la 1 no vino ninguno. No, decidieron no venir. Bueno, estamos acá también para. Bien. Bueno, me pidieron este ejercicio. Está bien, está bien, está bien. Yo de paso voy a bajar un poquito porque te digo, no, ni siquiera encontré algo de comprar una gaseosa como para andar un poco en el camino. No. Ay, qué calor que nos tocó. Puso el alcohol en gel. Sí, ven. Bueno, entonces, acá va a ser exactamente igual. Porque la única condición es que Francisco sea presidente. Entonces, para secretario me quedan 5 posibles, porque ahora Alicia entra en juego, ¿no? Alicia puede formar parte de la comisión. La única condición que me están diciendo es que Francisco sea el presidente. Entonces, sacando a Francisco, que ya lo metimos acá, tenemos que elegir secretario y tesorero, que va a ser 5 y acá 4. O sea que esto también está 5 por 4. Entonces, el número que me están pidiendo, el número pedido va a ser 5 por 4, cuando Alicia es presidente, y 5 por 4 cuando Francisco es presidente. Y ese es el total. Es decir, 2 veces 5 por 4. También esto, en realidad, se puede pensar como pensé allá arriba. ¿No? Porque en realidad esto es lo que hay que elegir, ¿no es cierto? Lo otro viene, las otras partes vienen del prepo, ¿no? De 5 tengo que elegir 2. Es la idea, ¿no? Porque Alicia va del prepo o Francisco va del prepo. Pero acuérdense que como es uno, hay que sumar. Bien. Claro, 5 por 4, 2 por 5 por 4. Son 40
40 comisiones distintas que se pueden hacer. 20 con Alicia y 20 con Francisco. Y acá el número, si quieren hacer la cuenta, es 20 por 6, 120, ¿no? Porque esto es 20 por 6, 120. Bien, ¿qué otra cosa? Acá con la factorización. ¿Acá? Sí. Bueno, podríamos haber puesto la factorización acá. Entonces, que es la parte de cuando haces permutaciones de 5 tomadas de A2. Entonces sería 5 por 4, podría completarlo hasta llegar al factorial. ¿Y qué le falta a esto? Le falta 3, 2, 1. Y tengo que dividir por 3, 2, 1. Entonces arriba te queda 5 factorial dividido 3 factorial. ¿Y de dónde sale ese 3? Porque fíjate que 5 menos 2 da 3. Entonces, este es el número de objetos. Y esta es la cantidad de objetos que elijo. Yo les comento, estos problemas prefiero no pensar en una fórmula en particular, sino que razonarlo con los cuadraditos, es decir, llenar casilleros. No vale la pena que ustedes aprendan una fórmula. ¿Para qué sirven las fórmulas? Porque a veces el problema a abordar es mucho más grande, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? En general, lo que comentábamos ayer, que cuando uno tiene que hacer un problema de número muy grande de cosas, internamente uno intenta pasarlo a un problema de pocas cosas, a ver cómo lo pensás. Digamos, un problema similar, pero con pocos, para buscarle la vuelta, ¿no? Porque vieron que lo más difícil de estos problemas es cómo se interpreta el problema. Es decir, ¿dónde me ubico? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cómo hago? ¿Cómo no hago? Eso es lo difícil. Entonces, si me piden con números muy grandes, no 5 chicos, y yo tengo 120 no sé qué, y tengo que elegir 30, bueno, ordenar en fila 30 personas, bueno, ahí tengo que pensar un poco a qué problema se asemeja de los que ya resolví con pocas cosas. ¿Está bien? Y bueno, entonces ahí me doy cuenta qué es lo que tengo que hacer, y bueno, para eso tengo las fórmulas. ¿Se acuerdan que ayer vimos, no? Permutaciones de n objetos, y eso es n factorial, cuando por ejemplo, supongamos que el problema fuera, no este, pero tenemos estos alumnos, y yo digo, ¿cuántas filas distintas se pueden hacer con ellos? Entonces, bueno, las filas o columnas como quieran, podría ser fila de atención a un banco, las pondría una tras del otro. Entonces, para el primer lugar, ¿cuántos candidatos hay? 6. Una vez que uno está acá, ya me quedan 5 para venir al segundo lugar. ¿Cuántos candidatos tengo? Y 5. Para el tercero, 4. Para el cuarto, 3. Para el quinto, 2. Y para el sexto, 1. Es decir, fíjense que intervienen todos los chicos. Tengo n objetos, que son n, en nuestro caso, son 6 alumnos. Y voy a poner en fila los 6. Los 6 intervienen. Importa el orden. Estamos en la fila de un banco, en la fila de cualquier cosa, importa el orden en que estemos, ¿no?
para entrar a la cancha, un montón de cosas. No importa la hora. Y todos lo vamos a poner en la fila. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá les queda 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto no es ni más ni menos que el factorial de 6. ¿Está bien? Y este es un caso típico de permutaciones de 6. Porque ¿qué es lo único que puedo hacer? Si quiero hacer una fila con 6 chicos y filas distintas, no tengo otros para reponer, sino que son siempre los mismos, o sea que lo único que puedo hacer es cambiarlos de lugar, por eso se llama permutación. ¿Está bien? En cambio, en estos, de las comisiones directivas, etcétera, no intervienen todos, pero sí también importa el orden. Y de esos todos que tengo, que son 6, intervienen algunos. Y también lo hago, si quiero, llenando casilleritos. Por más que responda a una forma general de la combinatoria. Bueno, ¿qué otro problemita? Vos querías uno sumatorio. Sí, y también tengo una duda. Si cambiamos el CO por ahí, ¿cómo deberíamos responder? Y pero, bueno, tendría que ser otro tipo de problema, ¿no? Sí. Bueno, Pero puede ser presidente Alicia y presidente. claro. Suponete que vamos a hacer una modificación. Bueno, en este caso va a utilizar un montón. Supongamos, si tenemos nada más que estos chicos, pero lo que queremos hacer es una lista un poco más, y pongamos algunos chicos más, que sé yo, alguien que no esté. Santiago, María, Pedro, yo para que tengan todos los nombres. Y lo que queremos hacer es una comisión que tenga presidente, secretario, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y un vocal. Esto es vice y esto es vocal. ¿Bien? Pero tiene una condición. Que Berta es presidente y creo que era Diego, no importa. Y Santiago es secretario. ¿Está bien? Acá tiene que estar Berta y acá tiene que estar Santiago. Entonces ahí sí puedes pensarlo. ¿Está bien? Berta, presidenta. Y Santiago, secretario. Entonces, lo único que vos vas a tener que cubrir acá es el vice, el tesorero y el vocal. Entonces, ¿quiénes no juegan? Y bueno, ya esta no juega y este tampoco juega. Entonces, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidatos a ocupar la vicepresidencia. Entonces, hay uno, ya usé 3, y teníamos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N es 9. Pero lo que pasa es que hay 2 que ya automáticamente lo descarté. Ya ahora acá ocupo 1, o sea que me quedan 9 menos 3, me quedan 6. Entonces acá voy a tener 6 candidatos para tesorero. Usé uno más, o sea que usé 4 de los 9, me quedan 5 que son los candidatos a vocal. O sea que va a ser 7 por 6 por 5. ¿Está bien? Sí. Y de sumatoria, No sé cuánto es. sí, me gusta usar la fórmula de dados. La fórmula de Gauss, ¿Para qué le llamas la fórmula? la que se suman todos los elementos, después se los divide por 2 para... La fórmula de una aritmética. ¿Sí? ¿Y eso para la geométrica? ¿Cómo No, sería? la fórmula son cosas distintas. Bueno, entonces,
Vamos, las explico las dos de nuevo. Algunos siguen preguntando otra cosa, eso ya lo saben, vemos cómo los organizamos. ¿Bien? Bueno, yo para dar una alternativa para alguien que puede pasar el tema, Claro. me pueden preguntar también, no sé si tienen alguna duda. ¿Sí? O sea, aprovechen a la profesora que explica muy bien y todo, pero justo si saben el tema, no hay problema que me consulten algo. Claro, estamos las dos para ayudar, porque teóricamente podrían venir más chicos. Claro. O 4. Sí, no sé qué esperábamos, más o menos por lo que he dicho, no. 14, ¿no? Acá, sí, 14, En esta es 17 y en la otra 16. Bueno. Sí, mucho, demasiado, me parece bueno. Entonces acá tenemos a él. ¿Está bien? ¿Sí? La progresión es aritmética. Quiere decir que conociendo 1 la 1, el AN es A1 más N menos 1 por D. Más que ahí le voy a ponerle acá. Acá. Cualquier elemento de la sucesión tiene esta forma, donde B es la diferencia. ¿Y qué es la diferencia? Es A2 menos A1, te da lo mismo que A3 menos A2, te da lo mismo, te da lo mismo que H menos el anterior. Y así sigue, hasta AN menos su anterior. Entonces, una forma de encontrar la suma de una expresión aritmética, que es eso. Sí. Acá dice acá igual es A1 o AN. A1. A1. Acá es A1. Entonces, la suma que yo quiero buscar es A1 más A2 más A3 más AN. Obviamente que el anterior es A sub N menos 1. Y yo voy a escribir esta suma, pero al revés. AN más AN menos 1, AN menos 2, así siguiendo, A2, A1. Y ahora voy a sumar lo que me queda en columnado. Voy a sumar a 2 veces S, va a ser A1 más AN. Después me quedan en columnados A2 más AN menos 1. Me queda en columnado A3 con AN menos 2. Así voy a seguir. Ahora le vamos a buscar la pinta que tiene esto. AN menos 1 más A2. Y acá queda AN más A1. Bueno, entonces vamos a ver qué da cada uno de esos paréntesis. ¿Qué da cada uno de esos paréntesis? Bueno, a n más A1 no me voy a preocupar porque eso es lo que me importa. Pero van a ver que cada uno de esos paréntesis da A1 más AN. Si ustedes tienen A2 más AN menos 1, ¿qué es A2? A2, de acuerdo a la fórmula, es A1 más 2 menos 1 por D. Es decir, A1 más D. Pero a propósito le escribo todo. ¿Y qué es A sub N menos 1? En lugar de K hay que meter N menos 1. Entonces va a ser A1 más N menos 1. Esto va en lugar de K. Viene un menos 1 por D. Si hacen bien la cuenta, te va a dar
A1 más n menos 2, ¿no? Porque es n menos 1 menos 1 menos 2. N menos 2 por d. Entonces ahora vamos a sumar estas dos cosas que las tenemos acá. Va a quedar A1 más d en lugar de A2 más A1 más n menos 2 por d. Esto es AN menos 1. Y ahora vamos a ver qué tenemos. Tenemos A1 que no lo voy a tocar. Y acá tengo una D. Acá tengo A1 de nuevo. Y tengo N menos 2. Voy a sacar la silla. Está puesta para que no se vaya el diablo, pero está demasiado serio. Entonces, acá me quedó A1. ¿Y cuántas letras D tengo? Tengo una acá, una más n menos 2, ¿no? Una letra D, y acá tengo n menos 2D. ¿Cuántas letras D tengo? N menos 1. ¿Está bien? 1 menos 2 me da menos 1. Entonces, eso es lo que... Y acá tengo una 1 nuevo más n menos 1, entonces por D. Esto no es ni más ni menos que AN. Entonces, cuando ustedes suman A2 más AN menos 1, les da A1 más AN. O sea que esto que tenemos acá es A1 más AN. Este ya lo controlé y me dio A1 más AN. Vamos a mirar qué da esto. Bien, A3 es A1 más 3 menos 2, perdón, 3 menos 1. Yo hago la cuenta y escribo el resultado. 3 menos 1. Y esto a n menos 1, acá te voy a sumarlo con la n menos 2. Entonces, A1 más n menos 2, fíjense cómo es la fórmula, ¿no? Si acá dice n menos 2, en lugar de acá pongo n menos 2. Entonces va a ser n menos 2 menos 1. N menos 2 menos 1 por d. Y ahora vamos a sumar esas dos cosas. Y van a ver que nuevamente va a dar A1 más AN. A3 más AN menos 2 es A1 más. Esto es 2D. A1 más esto en lugar de A3. En lugar de AN menos 2, fíjense que acá queda N menos 3. N menos 3 por D. Entonces, tenemos A1, y ahora vamos a sumar cuántas D tenemos. Tenemos 2 que aporta esto, más N menos 3 que aporta esto. Si sacamos los paréntesis, esto nos queda 2 más n menos 3. Estos dos números los sumo y me queda menos 1. Esa es la cantidad de letras D que tengo. Y acá tengo una 1 más. Bueno, pero esto no es ni más ni menos que A sub n. Y esto es A1. Es decir, que A3 más AN menos 2 me dio también A1 más AN. Ahora vamos a chusmear un poco cómo son las cosas que se están enfrentando cuando yo las sumo. Cada vez que se enfrenta algo, fíjense que ya acá teníamos que A2 más AN menos 1, que es lo mismo que tengo acá, me va a dar A1 más AN. No hay ninguna duda que es A1 más AN.
Pero los que están en el medio tienen la forma parecida a lo que me pasa acá con A3, y vamos a mirar qué relación hay entre los índices. Eso es lo que tenemos que mirar. Nosotros acá estamos enfrentando y sumando A3 con AN-2. En el paso anterior hicimos A1 más AN, después tuvimos A2 más AN-1. Entonces, acá hay que prestar un poco atención a la ley de formación que tienen estas sumas. Si acá dice 2, acá dice 1 menos que 2. ¿Está bien? Lo que dice acá es un número más chico que 2 en 1. Si acá dice 3, acá dice 2. Es decir, que es la misma situación. ¿Está bien? Acá dice 2. ¿Y qué relación hay entre 2 y 3? Que 2 es 1 menos que 3. ¿Está bien? Si acá dice 2, acá dice 1. ¿Y qué relación hay entre el 2 y el 1? Que el 1 es 1 menos que el 2. Entonces, cuando yo esté enfrentando en algún momento un elemento que sea AH, lo voy a sumar con AN menos ¿qué? Y esta es la pregunta. Menos H es a eso. Es decir, acordate que si acá dice 3, acá pones 2. Si acá dice 2, acá pones 1. Si aquí dice H, acá tiene que ser H menos 1. Entre paréntesis. Si pifian el paréntesis, sonaron. Está bien. Es decir, que los que se están enfrentando acá para sumarse son AH con A sub N menos H menos 1. ¿Está bien? Esos son los que se enfrentan para sumar. Bien, entonces, ¿qué es AH? Vamos a aplicar la fórmula. Es A1 más N, perdón, H menos 1 por D. El otro, el AN menos H, le voy a sacar el distribuidor. Bueno, primero lo escribo así, y después vamos a hacer la cuenta. H menos 1. Esto es A sub N menos H menos me da más 1. ¿Sí? ¿Sí? Lo que hice es distribuir el signo menos. Adelante de un paréntesis, cambia de signo todo lo que está dentro. Así decimos. Entonces, el índice de este elemento es N menos H más 1. Vamos a ver cuánto vale en términos de A1. Entonces va a ser A1 más, acá tengo el índice y le debo restar 1. Por la diferencia. ¿Está bien? Si acá dice K, lo que multiplica D es K menos 1. Entonces, si acá dice N menos H más 1, a este número, que es lo que escribí acá, le tengo que restar 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A1 más N menos H por D. Bien, pero ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a sumar AH más, acá está, AH más este elemento. AH que es A1 más H menos 1 por D, más este elemento que es A1 más N menos H por D. Bueno, vamos a sumar cuántas H tenemos. Perdón, cuántas D tenemos. Las D que tenemos son las que están multiplicando a esta D más las que están multiplicando a esta otra D, que es N menos H. H sumando con H restando se cancela. Entonces me va a quedar N menos 1.
Por lo cual, esta suma que tenemos acá, vamos a escribir para arriba. Me queda A1 más. Voy a repetir este A1 acá. Y ahora vamos a poner cuántas D tenemos. Dijimos que tenemos n-1 D. Pero esto es A1 y esto es AN. Entonces esto es A1 más AN. Es decir, que todas estas asociaciones que nosotros estamos haciendo siempre nos dan A1 más AN. Siempre son A1 más AN. Bueno, ¿cuántas veces tengo A1 más AN? Esa es la pregunta. Depende de la cantidad de elementos que tengamos en la sumatoria. Bueno, va a depender de n, ¿no? Ah, Si vos estás sumando de 1 hasta n, tenés 1, 2, 3, 4, ¿cuántos? Muy bien, n veces esto, ¿está bien? N veces esto. Es decir, que 2 veces S es n veces A1 más AN. Entonces S es n por A1 más AN dividido 2. De ahí sale. Que si te gusta escribirlo como sumatoria, bueno, ¿qué está sumando? Está sumando la suma de K igual 1 a N de los A sub K. Si te gusta índice I, te pones I. ¿Está bien? ¿Entendido? perfecto. Bueno, entonces el asunto es poner la suma para un lado y le pones la misma suma ordenada al revés. Y lo vas sumando en columnado. Entonces, darnos cuenta que siempre lo que me queda en columnado, cuando lo sumo, me da 1 más AN. Y tengo n veces esa suma. Porque tengo 1, 2, 3, 4, n objetos que se están sumando. Entonces tengo 2 veces S es n veces A1 más AN. De ahí sale. Bueno, para la geométrica es muy fácil. Porque, no sé, me parece a mí que es más fácil, hay que trabajar un poquito menos. ¿Cuándo una progresión es geométrica? ¿Vean? ¿Cuándo una progresión es geométrica? Cuando la diferencia es una razón. Bueno, entonces no es diferencia. Cuando hay una razón, ¿y la razón qué es? Sí, es decir, que es, ¿qué es lo que tenés que hacer con los dos números? Los tenés que multiplicar, dividir, ¿qué? Sí. Dividir. Entonces, geométrica es cuando A2 dividido a 1 da lo mismo que A3 dividido a 2, y así siguiendo, da lo mismo que AN dividido a N menos 1. En general será entre AH y AH menos 1. Un elemento sobre el anterior. Esa cuenta de dividir siempre da lo mismo, y ese lo mismo es una cosa que llamo razón. R es una razón. Es el cociente entre dos elementos de la sucesión, el índice más grande sobre el menor. Bueno, acá el problema también es que quiero ahora cómo hacer para sumar una progresión geométrica. Entonces, A2, fíjense que A2 es A1 por la razón. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Si A2 dividido A1 me da la razón, entonces A1 es A2, perdón, A2 es A1 por la razón. Después, A3 es A2 por la razón.
pero a 2 es a 1 por la razón. Entonces va a ser a 1 por la razón y nuevamente por la razón. Es decir, que me va a dar a 1 por la razón al cuadrado. A 3 me da a 1 por la razón al cuadrado. Así sigo pensando y voy a obtener que ¿qué tal? A n es a 1 por la razón a la n menos 1. Este es el último. Pero uno cualquiera del camino va a ser a 1 por la razón a la h menos 1. ¿Se dan cuenta? Porque es así. Si acá tienen 2, acá tienen la razón a la primera. Acá tienen 3, acá tienen la razón al cuadrado. Si acá dice h, acá va a decir la razón a 1 menos que este, es decir, h menos 1. Si acá dice n, es a 1 por r a la n menos 1. Bien. Entonces, pensando en eso, acá escribo a 1. A 2 va a ser a 1 por r. A 3 es a 1 por r al cuadrado. A 4 va a ser a 1 por r al cubo. El último va a ser a 1 por r a la n menos 1. El anteúltimo es a 1 por r a la n menos 2. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿se acuerdan que hoy dimos vuelta? No, ahora lo que voy a hacer es multiplicar a r, a s por r. Y acá me va a quedar r por a1. A este, al multiplicarlo por r, me va a quedar a 1 por r cuadrado. Al multiplicar esto por r, me va a quedar a 1 por r al cubo. Al multiplicar este por r, me va a quedar a 1 por r a la cuarta. Y así sigo hasta que el último es a 1 por r a la n. Bueno, miremos cuál es la diferencia, digamos, no como diferencia, sino estéticamente, digámoslo así. ¿En qué se diferencian lo que está, esta suma con esta que está acá abajo? Fíjense que acá es como que los términos, salvo el primero, los términos de RS son todos estos, ¿no? El anteúltimo, cuando ustedes acá al anteúltimo lo multipliquen por R, les va a dar A1 por R a la n menos 1. ¿Está bien? Se están multiplicando todos los de acá arriba por R. Cuando multiplican el anteúltimo por R, les va a quedar A1 a la R a la n menos 1, por potencia de igual base, ¿no? Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es, este término está arriba y no está abajo. Y este término está abajo, pero no está arriba. Esta es la suma de arriba. Entonces, vamos a hacer S menos RS. Cuando ustedes a esta le restan esta, ¿qué va a pasar? A1R se va a cancelar con esto. A1R cuadrado se va a cancelar con esto. Y así todo. ¿Qué se va a salvar? Y se va a salvar A1, arriba se salva A1. Porque cuando yo llego acá, al último de las de arriba, cuando llego al último de las de arriba, se va a ir con este que está acá. ¿Sí? Se van a ir todos, salvo el A1. Porque A1 suelto en RS no apareció. Entonces se salva, de la S se salva A1. Y me sobra esto. Pero esto me sobra restando C. Porque es S menos RS. Entonces tengo que poner menos A1 R a la N. ¿Entendido? Y ahí se termina la historia. ¿Entendido? Porque esto es lo mismo que tener A1 sacando factor, es como si tuvieran un número 1, ¿no? Multiplicando a 1. Entonces saca factor común a 1. Entre estos dos términos les queda 1 menos R a la N. Y del otro miembro,
de este lado, fíjense que tienen S por 1, que uno no lo escribe, menos RS. Entonces podrían sacar factor común S, factor común de 1 menos R. Ustedes están buscando S. Entonces S lo despejan y lo que está multiplicando S pasa dividiendo. Y ahora vamos a hablar de eso. Y me va a quedar A1 por 1 menos R a la N dividido 1 menos R. Por supuesto que yo lo puedo pasar dividiendo si la razón es distinta de 1, porque no puedo dividir por 0. ¿Está bien? Ahora, ya lo hemos comentado varias veces. Si la geométrica tuviera razón 1, querría decir que todos los términos son iguales. ¿Está bien? Todos los términos serían iguales, porque para que este cociente me dé 1, todos son iguales. Entonces, en realidad, esto no es ningún impedimento para que yo pueda, para buscar la suma de una progresión geométrica de razón 1. Porque serían todos iguales, entonces sería n veces ese número que son iguales. Entonces, esta es la fórmula para la suma de una progresión geométrica. Por supuesto, uno pone R distinto de 1 para que no se me anule el denominador. Eso lo puedes escribir, si te gusta con sumatorio, suma desde i igual 1 a n de los elementos a sub i, es A1 por 1 menos la razón a la n sobre 1 menos la razón. Excelente, profe. Bien, ¿qué tal? ¿Qué te pasó a vos? Me equivoqué y sobre la hora. Bueno, no importa. No, ¿tenías alguna duda en especial? Sí. ¿Cómo te llamas vos? Dulce. Dulce. Ah, ella sí es de la 1, ¿no? De la comisión 1. Sí. Ah, yo más o menos estuve chusmeando a ver si había votado por el cuestionario. Tenía una duda sobre el ejercicio 5 del capítulo 5. Bien. Imagínate, yo no tengo la menor idea del ejercicio 5, ¿no? Ahora, capítulo 5, 6. Dictámelo. Bueno, es de combinatorio. Ya hicimos alguno de combinatorio, pero si vos viniste a clase ayer, Natalia o yo abrimos con ese ejercicio 2 en práctica. Entonces yo después me fui a otra clase y Natalia siguió. O sea que lo que hicimos en la comisión 1 se hizo. Sí, que es... ¿Me lo puedes dictar? Bueno. Bueno, no te entendí. ¿Cuántos enteros? Entre 0 y 200. Entonces, enteros entre 0 y 200 son divisibles por 5. Bien. Es decir, vamos a ponerles enteros n. Tal que m es el número. Es el número. Pero eso es para indicar una integración. Bueno, para redondear. Yo siempre pongo mi balance para redondear. ¿Dónde lo tengo?
para no despistar. Bien, entonces, ¿cómo tiene que ser un número divisible por 5? Tiene que terminar en 0 o en 5. ¿Está bien? Entonces, el número m tiene que terminar entre 0 y 5. Entonces, primero vamos a sacar los números de entre 0 y 10, o entre, de una cifra, de dos cifras, y después aquellos de 3 cifras que nos sirven. Porque no nos sirven todos, porque fíjense que tiene una cota que es 200. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, el 990 es un número de 3 cifras divisible por 5, pero no me sirve. Porque la condición es que sea más chico que 200. ¿Bien? Entonces, los de 3 cifras, forzosamente, van a poner el último número menor o igual que 200. El 200 lo voy a tener que sumar porque es divisible. Pero, por ejemplo, un número más chico de 3 cifras que 200, el último sería 199, que no responde a nuestro problema. ¿Está bien? Bien. De una cifra de 2 cifras o de 3 cifras, y ahora vamos a mirar cómo tienen que ser los de 3 cifras. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo fabricamos los números? Con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 9. Los que me importa destacar son los que atrás tienen un 0 o un 5. Entonces, fíjense que acá también va a ser parecido al problemita de hace un rato, ¿no? O de una cifra, o de 2 cifras, o de 3 cifras. Entonces, yo voy a resolver por caso la situación de una cifra, de 2 cifras, de 3 cifras. Entonces, cuando calcule cada uno de estos números, no los números enteros, sino qué cantidad de números voy a tener en esas condiciones, voy a tener que sumar. De una cifra va a ser, o ¿qué va a tener que terminar? En 0 o en 5. Entonces acá sí, va a ser 2. ¿Qué pasa para 2 cifras? Acá va a ser 2. 9 por 2. Claro. Ojo ahí, porque no puede empezar en 0. Para hacer un número de 2 cifras, no podés 0, 1, anda bien para un teléfono o algo por el estilo, pero no para... Entonces, acá adelante pueden venir 9 cosas, que son todos los números menos el 0. Acá es 9 por, y atrás, ¿cuántas posibilidades tienen? O termina en 0 o termina en 5. 9 por 2. ¿Está bien? Y acá, de 3 cifras. A ver, de 3 cifras. De 3 cifras, ¿qué tiene que ser? La primera, ¿qué tiene que ser? 1. 1. Esa va 1, pero este va un 1 como número, ¿no? No. ¿Está bien? ¿Y acá qué puede venir? Cualquiera. Cualquiera. O sea, ¿cuántos son cualquiera? 10. Acá sí, 10, muy bien. ¿Y acá? 2. No, ahora después lo sumamos. Después el 200 lo sumamos. Es más fácil pensarlo así. Primero, pensar nada más que en las centenas, que te sirvan, los números que sean 100 o algo que te sirvan, y después le agregamos el 200. ¿Está bien? Entonces, de 3 cifras son estos más 1. Que es, tienes este 1 y 200. Bien, entonces acá, de una cifra tengo 2, más los que tengo de 2 cifras, que es 9 por 2, 18, más los que tengo de 3 cifras, que son 20, más 1. ¿Quién es este? El 200.
¿De acuerdo? Ese es el número. De números divisibles por 5 que haya entre 0 y 200. ¿Está bien? El 0 no lo separé porque entra en esta condición, ¿no? ¿Sí? 0 o 5. Pasó. Va a estar así hasta las 5. No, que se lo pretendo poner, ¿no? Sí, porque a veces me ocurre. Bien. ¿Qué? ¿Se entendió este? ¿Algún otro? O de otra cosa. No tiene por qué ser de los últimos. No pudiste hacer ninguno. Bien. No vimos combinaciones todavía, ninguna de las dos combinaciones. El de la patente de los otros estaba bueno. No, viniste ayer a clase. Y bueno, yo ayer lo hice, la de patente de alta. Yo subí al. Está grabado. Está grabado. Ahora estoy grabando. Para aquellos chicos que no vinieron. Mira, se puede grabar. Yo me vendría así cada clase. Voy a averiguar. Bueno, no sabes, porque el chiquero que se me arma en mi casa cada vez todo el tiempo. ¿Qué otra cosa? Combinatoria, sumatoria, calcular sumas de progresiones aritméticas y geométricas. Pues pasen eso, en todo caso, intenten, ahora que tenemos la posibilidad de dar clase acá, después traigan las cosas escritas. Acá es más fácil traerlo ya escrito, tienen menos tiempo que andando buscando en el celular. ¿Los martes vamos a hacer clase? Acá. No, lo van a hacer. ¿Sí? Y hay también un turno los lunes a la mañana. Pero si les viene bien los martes, perdón, los lunes no, los miércoles, puedo decir que mamá. Una manera de decir. De 4 personas. Hoy, de 4 a 5 y media. Pero sí, ¿A qué hora te vas? ¿A dónde estás? Yo no me puedo quedar más porque a las 6 tengo clase. Por eso puse. Sí, vimos hasta acá. Sí, no sé qué es el 7, pero vimos hasta permutaciones. Vos lo nombraste. ¿Qué dice? Dado los conjuntos A igual A, B, C, D y D igual X, Y, Z, D, T, y H, ¿cuántas funciones inyectivas hay con dominios A y con dominios Ah, bueno, ese no lo van a hacer porque no saben inyectivas. Pero sí se puede pensar cuántas funciones. Funciones simples sí pueden pensar. ¿Qué es una función? Ya que repasamos, que fue bastante regular en ese punto. Si ustedes tienen un conjunto A y un conjunto B, una función de A en B, supongamos que sea finito para graficar. De cada uno de los elementos de A tiene que salir una única flecha hacia B. ¿Está bien? Pueden repetirse acá. Acá me pueden quedar cosas libres de este lado. De acá no me pueden quedar elementos sin que tengan flechas. Bien, entonces, función, sí podríamos pensar, ¿cómo es A? A, B, C, D. Y B, X, Y, Z.
W, T, R y H. Bien. Entonces, el asunto es elegir con quién se va a relacionar A. Porque necesariamente A tiene que ir a un lugar. ¿Está bien? Entonces, A, ¿cuántos candidatos tiene para elegir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, A tiene 6 candidatos. Y 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me ponía igual. X, Y, Z, W, T, R y H. Ah, bueno. 7. 7 candidatos. Por cada elección de A, es independiente totalmente la elección de B. O sea que también B tiene 7 candidatos. Porque ustedes no pueden abordar la otra parte. El C también tiene 7 y el D tiene 7. Entonces, el número total de funciones es la cantidad de elecciones que tiene A, que es 7, por la cantidad de elecciones que tiene B, que es 7, por la cantidad de elecciones que tiene C, que es 7, y por las que tiene D, que es 7. Es decir, es 7 a la 4. Funciones. Bastante, ¿no? Es 49 por 49. Ah, no, porque por cada una de las de A, las otras también se mueven, ¿no? Es 7 a la 4, que son las de A, las de B, las de C, las de D. Son independientes. Son independientes. Lo que vos, el 4% sería o no, sería la suma, pero acá son independientes. Y del módulo 5, ¿qué va a entrar en el siguiente paso? Bueno, no sé, hay que mirar el cronograma. Debe haber un tema que no, por ejemplo, que no entra inducción, por ejemplo. Por un problema de tiempo, porque nunca lo llegamos a dar. Entonces, bueno, no llegamos a dar el programa completo por el tiempo que tenemos. Entonces, bueno, hay que designar algún tema. Para mí es una picardía que no es de inducción, porque ustedes de alguna manera usan inducción en la carrera. Pero bueno, ocurrencia e inducción es lo mismo. Lo que pasa es que inducción es un método de demostración. Sí, en realidad no. Es un método de demostración que sirve nada más que para los números naturales, para cosas que tengan que ver con los números naturales, que puede demostrar un montón de cosas. Por ejemplo, estas fórmulas que combinatorias se pueden demostrar por inducción, se pueden demostrar por inducción. Van a ver qué ven ustedes. ¿Por qué el conjunto de partes de un conjunto tiene 2 a la n elementos? Eso se puede demostrar. Se puede mostrar el binomio de Newton. Cosas que van a usar ustedes, pero nosotros decimos, bueno, esto va así sin demostrar. Pero cuando dependen de los naturales, eso se demuestra usando el método de inducción. ¿Cuándo? Yo tampoco traje el programa. Yo tengo la computadora y por teléfono es el trabajo. Entonces no está.
Sí, fecha fea y una larga. Y será el 28 de octubre. Mañana. Para que trabajes hoy. Para hacer suma de una progresión geométrica o aritmética. Acuérdense lo que dijimos el otro día en clase, no confundan, cuando les dan por resultado la suma, no se metan que ese es el término general. Si dice la suma, lean la suma, porque a veces es un error común que vemos, ¿no es cierto?, en los parciales, que en lugar de tomar, le dan como dato la suma y piensan que es el término general. No sé por qué, pero bueno, se atolongan y hacen eso. Y después, ¿qué hora? Algo eliminatorio. Hasta lo que le digamos mañana que es que entra en el tercero. Pero aunque no lleguen a hacer todo, que no puedan hacer todos los ejercicios, insistimos nosotros que entreguen. Porque así, aunque sea de lo que pudieron hacer, tienen una corrección. Sí, el mismo método. Si el mismo método, que se tienen todo bien, si está todo bien, les aporta para la nota del parcial. Y sí, claro. Si tenés 55, 66. Interpretación por esos 5 puntos, saqué 58. En los 5 puntos saqué 62. Claro. Por eso digo, ayúdenme. Ninguna duda más tienen. Bueno, recién decía lo del cuidado de un suma porque soy general. Cuando yo tengo la función no me queda, digamos, el lugar mal por eso de ejercicio, pero no me queda con la definición del término general y la expresión de la sucesión. Eso es lo mismo. A ver, suponete que a mí me dicen, vamos a la aritmética, nada más que, porque sí. Es decir, la suma, si yo conozco el A1 en una progresión aritmética y conozco la diferencia, conozco todas las asociaciones. Porque cualquier A sub K es A1 más K menos 1 por B. ¿Está bien? Eso. Ahora, recién vimos que si yo sumo todos los elementos de una sucesión aritmética, es decir, hago A1 más AN, es N por A1 más AN, todo dividido en 2. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, les pueden decir un ejercicio que se me ocurre ahora rápido, ¿no? Y una geométrica, voy a escribirlo a propósito, está definido por A1 en la razón. Y cualquier elemento de la geométrica es A1 por R a la H menos 1. Y la suma, en este caso, J igual 1 a N de los A sub J, es A1 por 1 menos la razón a la N sobre 1 menos la razón. Entonces, suponete que te dicen, ¿cuál es la suma desde i igual 1 a 20 de 4 más 3 i? Lo primero que tengo que hacer es saber si esto es geométrico o aritmético. No vas a tener otra. ¿Sabes por qué? Porque no aprendimos ninguna otra. Entonces, o bien es geométrica o es aritmética. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver si es geométrica o aritmética. Entonces, muevo la asociación. ¿Qué quiere decir? Calculo A1,
A1 va a ser 4 más 3 por 1. Me va a dar 7. A2 va a ser 4 más 3 por 2. Esto me va a dar 6 y 4, 10, ¿no? 4 más 6. A3 es 4 más 3 por 3. 3 por 3, 9, más 4. Sí. Bueno, ¿qué observo? Que si hago la diferencia de estos dos me da 3. Si hago la diferencia de estos dos me da 3. ¿Está bien? En cambio, si hago 7 o 10 dividido 7, me da 10 séptimos. Y si hago 13 dividido 10, me da distinto que esto, ¿no? Por lo tanto, es aritmético. Por lo tanto, la fórmula que tengo que usar es la de aritmética. Entonces, esto va a ser n. ¿Qué es n? Lo que está acá arriba. Porque estoy sumando de 1 a n. A 20. ¿Cuál es A1? A1 acá lo calculamos. Es 7. Más, ¿y qué tengo que poner acá? Y acá tengo, bueno, espérate, voy a poner en general A1 más A20 dividido 2. Entonces, A1 ya lo tengo. Me falta calcular A20. A20 es 4 más 3 por 20. 64. Muy bien. 64. Todo dividido 2. O sea que nos da 10, porque simplifiqué el 2. Y 64, 71. 72. O sea que esto da 710. ¿Está bien? Supongamos, para complicarlo a él, supongamos que me dijeran, bueno, pero ¿y cuál es la suma de 2? No, ¿cuál es la suma de esa misma progresión, pero de 4 a 16? De esa progresión. Es decir, que 4 más 3. ¿Qué harían? Tendría que sacar igual el A1, pero después los primeros términos. Resto los primeros términos. Es decir, que esta suma la compongo como la suma de i igual 1 a 16, de 4 más 3i, menos la suma. Si yo quiero quedarme con el 4, de 1 a quién. Bien, porque si acá tengo el 4 y acá tengo el 16, y yo me quiero quedar con este pedazo, le tengo que sacar de 1 a 3. Le tengo que sacar esta. Esta la tengo que sacar. ¿Bien? Y esa es la suma de 1 a 3. ¿Está bien? Era lo que vos preguntabas, pasaba con los sumatorios cuando estábamos. Bien, entonces, esta va a ser de 1 a 16. Voy a necesitar a 16. A 16 es 4 más 3 por 16. 16 por 3, 48. 6 por 3, 18. Y 44 más 48. O sea que esto nos da 52. Entonces va a ser A1 que está por ahí. N es 16. Por 7 más 52, todo dividido 2. Menos
¿Cuántos estoy sumando acá? 3. A 1 más a 3. ¿Tienes a 3? A 3 la habíamos calculado, era 3. No, no sé. 7 más 13 dividido 2. ¿Está bien? ¿Entendido? Bien. Entonces esto va a ser, bueno, este es simplificable, ¿no? 8. Y acá 59. Pues esa es la cuenta. Esto es 20. 3 por 20 dividido 2 a 1 a 10. O sea que es 8 por 59 menos 3. ¿Está bien? Entonces, así usaron suma de progresión y después hicimos otro como aplicando una resta de sumatorias. Acuérdense, dibújense eso. Si yo tengo que sumar de acá y me piden un cachito nada más, me pueden pedir el principio porque me pueden dar toda la suma y me piden un pedacito, bueno, le tengo que sacar un cacho. Bien. Entonces, no, yo decía esto, que a veces se les puede dar lo siguiente, les dicen, bueno, esta suma hasta el elemento, en lugar de dar cuánto va, que ustedes tuvieran que calcular, supónganse que les dicen la suma hasta el término, no sé, definir otra cosa porque esa no va a salir como yo. Seguro. Dice la suma de los primeros 15 términos de una progresión aritmética, la suma de los primeros 15 términos, la suma de los primeros 15 términos de una aritmética es 1547. ¿Está bien? Y la diferencia D es igual a 8. Allá a 284. Acá vamos a tener que mover un poco. Entonces, la suma desde K igual a 1 a 15 de los A sub K es 1547. Y eso, de acuerdo a la fórmula, es 15 por A1 más AN dividido 2. No conozco a A1, ni conozco a N, pero sí conozco la diferencia. Entonces, AN se puede escribir, AN lo puedo escribir en términos de A1. Entonces acá voy a escribir 15 por A1 más N menos 1 por D. Pero ¿quién es N para nosotros? 15. 15 menos 1 por la diferencia. ¿Cuánto vale la diferencia? 8. Sobre 2. Esto es a N. Porque a 15, ¿está bien? Acá es un 15, ¿no? N es 15. Entonces a 15 es a 1 más 15 menos 1 que es 14. Bueno, entonces esto es 1547. Vamos a simplificar para hacer un poco mejor eso. ¿Cuántos A1 tengo? Tengo 2 A1. Más 14 por 8 sobre 2. Todo eso es el dato que me dieron, 1547. Y de acá voy a despejar a 1. Con cuidado, lo que está dividiendo pasa multiplicando, lo que está multiplicando pasa dividiendo.
Entonces me va a quedar que 2 veces A1 más 14 por 8 es igual a 1547 por 2 dividido 15. A ver, este número es divisible por 3, por 5 no, pero por 3 no sé. Esto es 5, 6, esto es 9, 8 no es divisible. Entonces esto queda así, y ahora 2 veces A1, ese es el número que es feo, 547 por 2 sobre 15, después las cuentas las hacen ustedes con la calculadora. Yo no quiero perder tiempo con eso, porque no la... ¿Está bien? Y de ahí despejan A1. Con cuidado, A1 va a ser un medio de todo este número. Ustedes lo pueden calcular. Déjenlo como fracción, para no aproximar. Que la máquina, quien sabe que se aproxima. O pone muchos decimales. ¿Está bien? Lo dejan como fracción. Si ustedes tienen A1 y tienen la diferencia, ¿cómo hacen para calcular A284? Con esto. Entonces el A284 va a ser el A1 que ya lo encontraron, que es este soquete, más 284 menos 1 por 8. ¿Por qué por 8? Porque la diferencia de datos es 8. ¿De acuerdo? Recomendaciones para un examen. No se queden en el A1, porque ustedes les están pidiendo el 280 y pico, porque muchas veces pasa eso en el examen. Se quedan, lo hicieron en una pavadita, era un paso más, y se quedan sin hacerlo. Y no lo escriben. Y si es multiple choice, el ejercicio nosotros no vemos lo que escribieron. Entonces se quedan por el camino y no sabemos si saben el tema o no saben. ¿De acuerdo? Entonces, ojo que se les pidió que encuentren no solo A1, sino que encuentren el 284. Bueno. No sé si tienen alguna duda más. ¿No? Bueno, yo no sé, vos tenés que explicarlo. Yo me tengo que ir, porque tengo que ir a dar clase. Y ahora no es salir de una aula y entrar a otra, sino que voy a dar clase en mi casa. Ay, qué lindo venir a dar clase acá. ¿No saben, chicos, lo que significa? No sé si les gusta venir a la facultad. ¿Qué les gusta más? No, vamos a venir a la facultad. ¿Qué es lo que no me van a decir? Que no me van a decir que no es